La historia de Jesús, tal como está narrada en las Escrituras, no comienza con su nacimiento en Belén, sino con la sorprendente y divina revelación de que Él vendría al mundo. Este episodio, conocido como la Anunciación, no es solo el punto de partida de una biografía, sino el marco de una promesa que atravesó siglos, cargada de expectativa y esperanza. El trasfondo de este anuncio no es un palacio, ni los pasillos de la política o de la religión dominante de la época, sino la vida sencilla de una joven llamada María, en el poblado de Nazaret, una pequeña ciudad de Galilea, distante de los grandes centros de poder. María era una joven prometida en matrimonio a José, un carpintero descendiente del linaje real de David. Su vida hasta entonces se resumía en las prácticas comunes de una muchacha de su tiempo: cuidar del hogar, prepararse para el matrimonio y observar las tradiciones de la fe judía. Sin embargo, fue precisamente a esta joven humilde, sin título ni reconocimiento social, a quien el cielo decidió visitar para iniciar el cumplimiento de una de las mayores profecías del Antiguo Testamento. El ángel Gabriel, mensajero celestial de grandes misiones, fue enviado por Dios para anunciar el plan divino. Al aparecer ante María, sus palabras resonaron con una mezcla de asombro y ternura. «Salve, muy favorecida. El Señor está contigo». La reacción de María fue de temor y confusión, pues no comprendía de inmediato la magnitud de lo que estaba siendo dicho. Entonces Gabriel explicó: ella concebiría y daría a luz un hijo, al que debía llamar Jesús. Él sería grande y sería llamado Hijo del Altísimo, y su reino no tendría fin. El mensaje, sin embargo, levantaba una cuestión práctica: ¿cómo podría una virgen concebir? Gabriel respondió de manera directa y poderosa, revelando que el Espíritu Santo vendría sobre ella, y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra. El que nacería de ella sería santo, el Hijo de Dios. Para confirmar la veracidad del mensaje, el ángel aún reveló a María que su parienta Isabel, ya anciana y antes estéril, también estaba embarazada de 6 meses, pues, para Dios, nada es imposible. La respuesta de María revela la grandeza de su corazón y la profundidad de su fe. No discute, no rechaza, no busca escapar del peso de aquella misión. Al contrario, responde con humildad y obediencia: «He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra». En ese instante, la eternidad encontró espacio en el vientre humano. Lo infinito asumió forma dentro de la fragilidad de la carne. Mientras tanto, José, prometido de María, aún no sabía de los planes celestiales. Cuando descubrió que ella estaba embarazada, siendo él justo y no queriendo difamarla, pensó en dejarla secretamente. Sin embargo, Dios también se encargó de revelarle la verdad. En un sueño, un ángel apareció y dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que en ella ha sido engendrado proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, y tú deberás llamarlo Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Con esta revelación, José cambió de decisión. No solo aceptó a María como esposa, sino que asumió ante la sociedad y la ley el papel de guardián y padre terrenal del Hijo de Dios. Esta obediencia silenciosa y fiel lo convierte en un personaje fundamental en el cumplimiento de la promesa mesiánica. El anuncio del nacimiento de Jesús, por lo tanto, no fue un simple episodio aislado. Inauguró una secuencia de acontecimientos que transformarían no solo la vida de María y José, sino toda la historia de la humanidad. Ahí, en Nazaret, comenzó a concretarse el plan de redención que Dios había prometido desde los tiempos antiguos, desde el Génesis hasta los profetas. El Mesías esperado, el rey que vendría a liberar a su pueblo, no llegaría mediante la fuerza militar ni las estructuras políticas de Israel, sino por la humildad de una familia sencilla y obediente. Este anuncio también trae consigo un profundo significado teológico y espiritual. Revela que Dios elige actuar a través de lo improbable, valorando la fe sobre los títulos, la humildad sobre la grandeza aparente. María, una joven sin notoriedad, se convierte en bienaventurada entre todas las mujeres. José, un carpintero anónimo,
entra en la historia como el protector del Salvador. Así, el nacimiento de Jesús no solo cumple profecías, sino que ya anticipa el tono de su ministerio. El reino de Dios se manifiesta donde menos se espera. Y así, el silencio de Nazaret fue interrumpido por un mensaje que resonaría a lo largo de los siglos. El cielo se había acercado a la tierra. La promesa del Mesías estaba en marcha. El vientre de María se convertiría en el lugar donde la esperanza del mundo sería gestada. Y a partir de aquel momento, nada volvería a ser igual en la historia de la humanidad. Después de la sorprendente anunciación hecha a María y de la confirmación recibida por José en sueños, la vida de la joven pareja quedó envuelta en un misterio que unía lo humano con lo divino. El vientre de María ahora cargaba la promesa hecha a los patriarcas y confirmada por los profetas. El Mesías, el Hijo del Altísimo, estaba a punto de entrar en la historia en forma humana. Sin embargo, el cumplimiento de este plan no ocurriría en la tranquilidad de la rutina de Nazaret, sino en el escenario inesperado de Belén, la ciudad de David, donde Dios había determinado que su hijo nacería. El contexto histórico de la época fue determinante para que esta profecía se cumpliera. César Augusto, emperador romano, decretó un censo en todo el imperio, exigiendo que cada uno se registrara en su ciudad de origen. José, siendo descendiente del linaje de David, debía viajar a Belén de Judea, la pequeña ciudad ancestral de su familia. La orden imperial, aparentemente administrativa y política, terminó sirviendo el propósito divino, pues los profetas ya habían anunciado que de Belén saldría el gobernante que apacentaría al pueblo de Israel. El viaje de Nazaret a Belén no era sencillo. Se estima que el trayecto era de aproximadamente 120 kilómetros, recorrido en varios días de caminata por caminos pedregosos y terrenos áridos. María, ya avanzada en su embarazo, enfrentó la travesía con valentía y fe. La escena de la pareja cruzando montañas, valles y aldeas, llevando consigo la promesa de Dios, muestra que el cumplimiento de la voluntad divina no siempre ocurre en condiciones fáciles o cómodas. Muchas veces se realiza en medio de pruebas como señal de que el plan de Dios no depende de las circunstancias humanas. Al llegar a Belén, encontraron la ciudad llena. El censo había reunido a familias enteras y todas las posadas estaban ocupadas. No había lugar para José y María. Esa negativa no fue solo logística, sino también simbólica. El Salvador del mundo no halló espacio en un lugar que debería haberlo recibido. Rechazado desde su nacimiento, su vida ya reflejaba la realidad que más tarde caracterizaría su ministerio. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Sin otra opción, José y María encontraron refugio improvisado en un establo, lugar destinado a animales. Ahí, en medio de la sencillez y el olor del heno, María dio a luz al niño Jesús. No había lujo ni ornamentos, solo la pureza de la escena. La joven madre acunando al hijo envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El contraste es evidente y revelador. El Rey de Reyes, esperado por generaciones, entró en el mundo de la forma más humilde posible. Mientras los poderosos vivían en palacios y banquetes, el Hijo de Dios inauguraba su camino terrenal en un espacio marcado por la pobreza y la simplicidad. Esta elección divina es profundamente significativa. El nacimiento en Belén muestra que Dios no se revela según los criterios humanos de poder y gloria, sino según la lógica del reino, donde los últimos son hechos primeros y los humildes son exaltados. El pesebre se convierte entonces en el primer púlpito de un mensaje que transformaría el mundo. La grandeza de Dios se manifiesta en la fragilidad humana. El nacimiento también estuvo acompañado de señales extraordinarias. Mientras el mundo dormía ajeno al acontecimiento, cielo y tierra daban testimonio del milagro. En los campos cercanos, unos pastores guardaban sus rebaños durante la noche. De repente, un ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios los envolvió. Llenos de temor, oyeron la buena nueva. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, que es Cristo, el Señor. Y como confirmación, se les instruyó a buscar a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Poco después, una multitud del ejército celestial apareció, alabando a Dios y proclamando: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Impulsados por el mensaje, los pastores corrieron a Belén y encontraron todo tal como se les había dicho. Se convirtieron en los primeros testigos de la encarnación de Dios. Pastores, despreciados por la élite religiosa de Israel, recibieron el honor de anunciar el nacimiento del Mesías. Una vez más, queda claro que Dios elige lo improbable para revelar su gloria.
Algún tiempo después, otros visitantes llegaron, sabios venidos de Oriente, guiados por una estrella. Ofrecieron regalos dignos de un rey, oro, incienso y mirra, reconociendo en aquel niño la majestad divina. Así, el humilde establo se transformó en escenario de la convergencia de cielos y tierra, de pastores y reyes, revelando que la salvación sería para todos los pueblos. María, ante todo esto, guardaba las palabras en su corazón, reflexionando sobre el misterio que crecía ante sus ojos. José, silencioso, cumplía su papel de protector de la familia, sosteniendo con su obediencia la promesa que Dios había confiado a ambos. El silencio de la noche en Belén, quebrado por el suave llanto del recién nacido, no fue testigo solo de María y José. Mientras la pequeña ciudad dormía, algo grandioso sucedía en los campos cercanos. Pastores, hombres sencillos y muchas veces marginados por la sociedad de su tiempo, vigilaban sus rebaños bajo el cielo estrellado. Eran personas acostumbradas a la dureza del trabajo y al anonimato, pero aquella noche serían los primeros elegidos para escuchar la noticia más grande de la historia de la humanidad. De repente, un resplandor rompió la oscuridad. Un ángel del Señor se presentó ante ellos, y la gloria divina los envolvió de tal manera que quedaron sobrecogidos por el temor. Pero el mensaje traído no era de juicio, sino de alegría. No temáis, porque os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, que es Cristo, el Señor. El anuncio no solo revelaba la llegada del Mesías, sino que también redefinía el futuro del mundo. El Salvador esperado por generaciones no había nacido en palacios ni entre sacerdotes, sino en un lugar humilde, accesible incluso a hombres sencillos como ellos. El ángel les dio una señal concreta. Encontrarían al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Antes de que pudieran reaccionar, una multitud celestial se unió al mensajero, llenando los cielos de alabanza. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. El campo se transformó en templo, y la noche en liturgia celestial. Ante esta revelación, los pastores no dudaron. Corrieron a Belén y encontraron a María, José y al niño, exactamente como se les había anunciado. La escena que contemplaron era sencilla, pero cargada de significado. La humildad del pesebre no reducía la grandeza de la promesa. Al contrario, resaltaba la profundidad del gesto divino. El Dios eterno se hacía accesible, no solo para los poderosos, sino también para los pequeños. Con corazones llenos de asombro, los pastores se convirtieron en heraldos improvisados, difundiendo por toda la región las palabras del ángel y lo que habían presenciado. María, en silencio, guardaba cada detalle en su corazón, meditando sobre lo que todo aquello representaba. Pero la narrativa no se cierra ahí. En paralelo, en tierras lejanas, otros hombres también estaban siendo guiados hacia Belén. Eran magos venidos de Oriente, probablemente estudiosos y observadores de los astros. Entre los pueblos del este, los fenómenos celestes eran interpretados como señales de grandes acontecimientos. Y fue una estrella inusual, brillante y distinta, la que los puso en marcha rumbo a Israel. Ellos sabían que algo grandioso estaba ocurriendo. ¿Dónde está el recién nacido rey de los judíos? Hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Proclamarían más tarde en Jerusalén. El viaje de los magos fue largo y desafiante. A diferencia de los pastores, que estaban a pocos campos de distancia, ellos atravesaron desiertos y fronteras, movidos por la fe en una señal celestial. Esta diferencia es reveladora. El nacimiento de Jesús no fue solo un evento local, sino universal. Los pastores representan al pueblo sencillo de Israel. Los magos, en cambio, simbolizan a las naciones que también serían alcanzadas por la salvación. Desde el inicio, el Mesías no estaba destinado únicamente a un pueblo, sino a toda la humanidad. Al llegar a Jerusalén, la noticia de la búsqueda de los magos inquietó al rey Herodes y a los líderes religiosos. Los sacerdotes consultaron las Escrituras y confirmaron que el Mesías debía nacer en Belén, conforme a la profecía de Miqueas. Herodes, dominado por el miedo y los celos de poder, les indicó que fueran a la ciudad y luego regresaran para informarle, con la intención oculta de eliminar al recién nacido. Pero la providencia divina ya estaba conduciendo los pasos de aquellos hombres.
La estrella que los guiaba reapareció y los condujo hasta el lugar donde estaba el niño. Al ver al niño con María, se postraron y lo adoraron, ofreciendo regalos simbólicos: oro, incienso y mirra. Cada ofrenda tenía un significado profundo. El oro reconocía su realeza, el incienso representaba su divinidad, y la mirra, usada en sepulturas, ya apuntaba al sufrimiento que él enfrentaría en el futuro. Así, los magos no solo reconocieron la grandeza del niño, sino que de manera profética anunciaron los aspectos centrales de su misión. Después de adorarlo, fueron advertidos en sueños de no regresar a Herodes. Volvieron a sus tierras por otro camino obedeciendo la dirección divina. Mientras tanto, María y José permanecían atentos a los acontecimientos, conscientes de que aquel niño, tan pequeño en sus brazos, ya estaba en el centro de acontecimientos que involucraban tanto al cielo como a la tierra. Este contraste entre pastores y magos refuerza la universalidad del mensaje de Jesús. Los pastores, los más humildes, y los magos, sabios de tierras lejanas, convergen en Belén ante el mismo niño. Ambos son recibidos, ambos encuentran al Salvador, ambos testifican que la esperanza prometida ahora es realidad. El pesebre, que acogió tanto a hombres pobres como a extranjeros cultos, ya anunciaba que el reino de Dios no tiene barreras sociales, culturales ni geográficas. Así, la historia del nacimiento de Jesús adquiere un alcance aún mayor. No fue un evento restringido a un establo olvidado en Belén, sino un acontecimiento que movilizó los cielos, los campos e incluso tierras extranjeras. El niño en el pesebre era el centro de una convergencia cósmica y humana. Él era la señal de que Dios estaba cumpliendo su promesa, uniendo a diferentes pueblos en torno a una misma esperanza. El nacimiento de Jesús en Belén había despertado adoración entre pastores y magos, pero también había provocado inquietud en los pasillos del poder. Mientras los humildes se alegraban con la buena nueva y reconocían la llegada del Salvador, Herodes, rey de Judea, reaccionaba con miedo y hostilidad. La noticia traída por los magos sobre el nacimiento de un rey de los judíos encendió su paranoia y reforzó su deseo de mantener el trono a cualquier costo. Así, la misma estrella que guió a hombres de fe para adorar al niño, también desencadenó una de las páginas más oscuras de la historia, la masacre de los inocentes. Herodes convocó en secreto a los magos, indagando sobre el momento en que la estrella había aparecido. Fingiendo devoción, les pidió que le informaran el lugar exacto del nacimiento con el pretexto de también adorar al niño. Sin embargo, su intención era otra: eliminar cualquier amenaza a su autoridad. Al darse cuenta de que los magos, advertidos por Dios, habían regresado por otro camino, el rey se llenó de ira. Decidió entonces ejecutar un plan cruel. Ordenó que todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores fueran asesinados. Antes de que la sangre fuera derramada, sin embargo, Dios intervino. Durante la noche, José recibió en sueños la visita de un ángel que le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo». José, fiel y obediente como siempre, no dudó. Aún en la oscuridad de la noche, reunió a María y al pequeño Jesús, partiendo apresuradamente hacia Egipto. La huida fue ardua. El camino era largo, atravesando desiertos y regiones hostiles. La familia, ya marcada por la sencillez y la falta de recursos, tuvo que enfrentar una vez más la dureza de la vida. Sin embargo, no estaban solos. Dios, que había guiado a los magos mediante una estrella y a los pastores con un mensaje angelical, ahora guiaba a María y José por medio de la obediencia y la fe. Los regalos de los magos, oro, incienso y mirra, seguramente fueron providenciales para sustentar a la familia durante este exilio en tierras extranjeras. Egipto, en la narrativa bíblica, carga un simbolismo profundo. Fue la tierra donde Israel, siglos antes, había experimentado tanto opresión como liberación. Allí, José, hijo de Jacob, se convirtió en gobernador y preservó a su pueblo del hambre. Allí también, posteriormente, los hebreos vivieron como esclavos hasta que Dios los liberó por medio de Moisés. Ahora el propio Hijo de Dios encontraba refugio en ese territorio. El ciclo se repetía. Egipto, antes refugio y prisión, se convertía nuevamente en lugar de protección para que el plan divino siguiera su curso.
Mientras María y José protegían al niño en tierra extranjera, en Belén reinaba el luto. La masacre de los inocentes se cumplió, y los gritos de las madres enlutadas resonaron como una herida abierta en la historia de Israel. El evangelista Mateo recuerda la profecía de Jeremías. Se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamento. Era Raquel llorando por sus hijos y no quiso ser consolada porque ya no existen. Así, incluso el sufrimiento de las madres fue incorporado al cumplimiento de las Escrituras, revelando que la llegada del Mesías no estaría libre de dolor y que la oposición al plan de Dios surgiría desde el inicio. Después de algún tiempo, no sabemos exactamente cuánto, un nuevo sueño trajo alivio a José. El ángel volvió a aparecer diciendo: «Levántate, toma al niño y a su madre y ve a la tierra de Israel, porque ya han muerto los que buscaban la vida del niño». Herodes había fallecido y el camino estaba libre para el retorno. Una vez más, José demostró obediencia inmediata. Tomó a su familia e inició el viaje de regreso. Al acercarse, sin embargo, supo que Arquelao, hijo de Herodes, reinaba en Judea. Temiendo por la seguridad de Jesús, José fue nuevamente orientado en sueños a dirigirse hacia Galilea. Así, se establecieron en Nazaret, una ciudad sencilla y poco valorada. Esto cumplía otra profecía, que el Mesías sería llamado Nazareno. El retorno a la vida en Nazaret trajo finalmente un tiempo de calma para María, José y el niño. La sencillez de la aldea escondía el peso de la misión que aquel hogar cargaba. El Hijo de Dios crecería lejos de los centros de poder, en una rutina marcada por el trabajo de carpintería, por las tradiciones judías y por la vida en comunidad. Allí, Jesús crecería en sabiduría, estatura y gracia delante de Dios y de los hombres, preparándose silenciosamente para la misión que un día sacudiría al mundo. La huida a Egipto y el retorno a Nazaret revelan dos caras del mismo misterio: la fragilidad y la protección. Jesús, aún niño, experimentó la amenaza de muerte y la necesidad de refugio. Sin embargo, cada paso estaba guardado por la providencia divina, que utilizaba sueños, señales e incluso desplazamientos geográficos para preservar la vida del Salvador. Esta fase de la historia muestra que la redención vendría en medio de luchas y que la victoria de Dios se manifestaría no por la ausencia de dificultades, sino por su presencia constante en medio de ellas. Así, el niño que nació en Belén, visitado por pastores y magos, ahora crecía en seguridad en Nazaret. El mundo seguía ajeno a lo que estaba por venir, pero la promesa permanecía viva. El Mesías estaba protegido, creciendo en silencio, hasta el tiempo determinado para revelarse. De regreso de Egipto, después de la muerte de Herodes, la familia de José y María encontró en Nazaret un lugar de sencillez y seguridad. La pequeña ciudad de Galilea, alejada del centro político y religioso de Jerusalén, ofrecía el anonimato necesario para que el niño Jesús pudiera crecer lejos de las intrigas y persecuciones que habían marcado sus primeros años. Allí, en el silencio de la vida cotidiana, el Hijo de Dios creció como cualquier otro niño, experimentando los ritmos comunes de la familia, el trabajo y la fe. Nazaret era una aldea modesta, sin importancia política ni relevancia cultural en aquella época. Tal vez por eso, cuando más tarde Jesús comenzó su ministerio, muchos cuestionaban: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Sin embargo, esa falta de prestigio formaba parte del plan divino. El Mesías no crecería rodeado de honores o privilegios, sino en medio de la rutina simple de un hogar trabajador, aprendiendo desde temprano a valorar la humildad y el servicio. José, carpintero de profesión, seguramente enseñó al niño el oficio de la madera. Es probable que Jesús pasara parte de su infancia ayudando en tareas manuales, moldeando con sus propias manos objetos cotidianos, mientras absorbía las lecciones prácticas de paciencia, disciplina y esfuerzo. María, por su parte, cuidaba del hogar y transmitía a Jesús las tradiciones y valores de la fe judía, enseñándole las oraciones, las historias de la Torá y las costumbres de la comunidad. La infancia de Jesús, por lo tanto, estuvo marcada por la normalidad. No hay relatos de hechos extraordinarios o milagros en esa etapa, lo cual refuerza la encarnación en su plenitud. El Hijo de Dios vivió la experiencia humana en toda su sencillez, compartiendo la vida común del pueblo. Crecía en estatura, pero también en sabiduría, aprendiendo a observar el mundo,
a escuchar a los mayores y a comprender el significado de la vida en comunidad. El evangelista Lucas resume este periodo con palabras poderosas. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Esta descripción muestra que, aunque su vida parecía común, había algo singular en su formación. El Espíritu de Dios lo acompañaba desde la infancia, preparándolo para la misión que, por ahora, permanecía en silencio. Ese tiempo de crecimiento estuvo también marcado por la participación de la familia en las tradiciones religiosas. Cada año, María y José iban a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, como era costumbre entre los judíos piadosos. Esa práctica reforzaba la centralidad de la fe en la vida del hogar y moldeaba en Jesús el sentido de pertenencia a la historia del pueblo de Israel. Fue precisamente en uno de esos viajes anuales cuando ocurrió el episodio más significativo de la adolescencia de Jesús, su permanencia en el templo. Cuando tenía 12 años, edad en la que los niños judíos comenzaban a asumir mayor responsabilidad espiritual, Jesús acompañó a sus padres a la Pascua en Jerusalén. Tras la celebración, María y José regresaron a casa, pensando que el niño viajaba entre parientes o conocidos en la caravana. Después de un día de camino, notaron su ausencia y, angustiados, regresaron a Jerusalén. Durante 3 días lo buscaron, hasta que lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. El asombro no fue solo de los padres, sino también de los doctores, que quedaron maravillados por la inteligencia y las respuestas de aquel joven. María, aliviada, lo reprendió con la preocupación natural de una madre. «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo, angustiados, te buscábamos». La respuesta de Jesús, sin embargo, reveló la conciencia creciente de su identidad y misión. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar allí? Estas palabras, aunque misteriosas, indicaban que Jesús ya tenía plena noción de que su vida estaba ligada a algo mayor que la rutina de Nazaret. Sin embargo, a pesar de esa revelación temprana, volvió con sus padres y les estaba sujeto. El Hijo de Dios, que desde joven reconocía su filiación divina, eligió vivir en obediencia en el seno de la familia, creciendo en madurez humana y espiritual hasta el tiempo señalado por Dios para iniciar su ministerio público. La adolescencia en Nazaret cierra un ciclo silencioso y fundamental. Jesús vivió plenamente la experiencia humana, aprendiendo los valores de la familia, el trabajo y la fe, sin apresurarse a revelar su gloria. Su sabiduría impresionaba, pero no buscaba reconocimiento. Prefirió esperar, crecer y madurar en silencio, pues sabía que cada etapa tenía su propósito en el plan divino. Así el niño de Belén, que había sido protegido en Egipto y creció en Nazaret, ya despuntaba como alguien extraordinario. No obstante, todavía era tiempo de preparación. Aquel que dialogó con los maestros en el templo volvería a ser el joven carpintero de Galilea hasta que llegara el día en que se levantaría no solo para discutir la ley, sino para cumplirla en plenitud. Después de años de silencio en Nazaret, donde Jesús creció en sabiduría, estatura y gracia, llegó el tiempo de salir de la vida común e iniciar la misión para la cual había venido al mundo. Hasta entonces, había vivido como hijo de José y María, carpintero sencillo de Galilea, conocido solo por vecinos y parientes. Pero, en el plan de Dios, el anonimato había llegado a su fin. El momento de su manifestación pública estaba por comenzar, y el escenario elegido fue el río Jordán, donde un profeta singular ya atraía multitudes, Juan el Bautista. Juan era hijo de Zacarías e Isabel, prima de María. Su nacimiento también había sido anunciado por un ángel, y desde temprano su vida estuvo consagrada a preparar el camino del Mesías. Viviendo en el desierto, vestido con ropas de pelo de camello y alimentándose de langostas y miel silvestre, predicaba un mensaje de arrepentimiento. Su voz resonaba como trompeta en el corazón de Israel. Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Hombres y mujeres, soldados y publicanos, pobres y ricos, todos acudían a él para escuchar su predicación y ser bautizados en las aguas del Jordán como señal de arrepentimiento y purificación. La fama de Juan crecía y muchos se preguntaban si él sería el Mesías. Sin embargo, siempre dejaba claro su papel. Yo os bautizo con agua, pero aquel que viene después de mí es más poderoso que yo. Yo no soy digno ni de llevarle las sandalias.
Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Juan sabía que su misión era preparar los corazones para aquel que vendría, el verdadero Cordero de Dios. Fue en ese contexto que Jesús dejó Nazaret y se dirigió al Jordán. Al encontrar a Juan, pidió ser bautizado. El profeta, sorprendido, se negó de inmediato. «¿Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí?» Juan reconocía que Jesús era santo y no tenía pecados que confesar. Sin embargo, Jesús insistió: «Deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia». Con ello demostraba que el bautismo no era un acto de arrepentimiento personal, sino una identificación con la humanidad que había venido a salvar. Era el primer paso público de su misión redentora, tomar sobre sí el lugar de los pecadores. Juan entonces consintió. Frente a las aguas del Jordán, Jesús entró humildemente, se inclinó y fue sumergido. Al salir del agua, algo extraordinario sucedió. Los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma visible, como paloma, y una voz proveniente de lo alto declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Esa escena es profundamente simbólica y reveladora. Por primera vez vemos claramente la manifestación de la Trinidad. El Hijo es bautizado, el Espíritu desciende sobre él, y el Padre habla desde el cielo. El bautismo, por lo tanto, no fue solo un rito, sino una epifanía divina, una confirmación celestial de que la misión de Jesús estaba siendo inaugurada bajo la autoridad directa de Dios. El Espíritu que descendió sobre Jesús no vino solo como señal, sino como capacitación. Desde ese momento, fue ungido para realizar la obra del reino: sanar a los enfermos, liberar a los cautivos, anunciar las buenas nuevas a los pobres y proclamar el año agradable del Señor. La voz del Padre, a su vez, confirmaba su identidad. No era solo el hijo del carpintero de Nazaret, sino el Hijo amado de Dios, enviado para cumplir el plan de salvación. El bautismo en el Jordán también resuena en la historia de Israel. El pueblo hebreo, siglos antes, había atravesado ese mismo río al salir del desierto rumbo a la tierra prometida. Ahora, Jesús, al pasar por las aguas, inauguraba una nueva travesía, no la de una nación hacia Canaán, sino la de toda la humanidad hacia la redención. Así el bautismo marcaba el inicio de una nueva era, en la cual el reino de Dios se acercaba de manera definitiva. Después del bautismo, Jesús no buscó aplausos ni reconocimiento. Por el contrario, el Espíritu lo condujo inmediatamente al desierto, donde sería probado antes de iniciar plenamente su ministerio. Esta secuencia revela que la unción y el llamado vienen acompañados de pruebas y que el Mesías no recorrió un camino fácil, sino que experimentó desde el inicio la lucha espiritual en favor de la humanidad. El bautismo por Juan el Bautista, por lo tanto, no fue solo un episodio simbólico, sino un verdadero parteaguas en la vida de Jesús. Descendió a las aguas en humildad, pero emergió en gloria, con la aprobación del Padre y la presencia del Espíritu. A partir de ese momento, ya no sería más el carpintero anónimo de Galilea, sino el Cristo ungido, listo para anunciar y establecer el reino de Dios. Así, el silencio de Nazaret quedó atrás. El niño que creció en obediencia, el adolescente que dialogó en el templo, y el joven que vivió oculto, ahora se revelaba al mundo. Y con el testimonio del cielo, quedaba claro: la misión del Hijo amado había comenzado. Justo después del bautismo en el río Jordán, cuando los cielos se abrieron y la voz del Padre confirmó la identidad de Jesús como Hijo amado, el Espíritu Santo lo condujo a un escenario completamente distinto: el desierto. El contraste es notable. Del momento glorioso de la aprobación divina, fue llevado al aislamiento, a la aridez y a la prueba. No se trataba de un accidente, sino de un propósito divino. Antes de comenzar su ministerio público, Jesús debía enfrentar y vencer las tentaciones que habían derrotado a la humanidad desde el Edén. El desierto, en la historia bíblica, es lugar de prueba y revelación. Fue allí donde Israel, tras la liberación de Egipto, peregrinó durante 40 años, siendo probado en su fidelidad. Ahora Jesús revive ese camino, pero en escala individual y perfecta. Durante 40 días y 40 noches permaneció en ayuno, entregado a la oración y a la comunión con el Padre. El cuerpo se debilitaba por la falta de alimento, pero el espíritu se fortalecía en la dependencia de Dios.
Es en ese estado de fragilidad física cuando Satanás se aproxima. El tentador, astuto desde el principio, aprovecha el momento de hambre y soledad para lanzar sus insinuaciones. Su objetivo no era solo desviar a Jesús de su camino, sino intentar impedir el plan de salvación. Si lograba hacer que el Hijo de Dios cayera, toda la humanidad permanecería bajo el dominio del pecado. La primera tentación surge de la necesidad más básica, el pan. Satanás dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Era una propuesta aparentemente simple, usar el poder divino en beneficio propio, para saciar el hambre. Pero Jesús sabía que la misión del Mesías no se basaba en satisfacer deseos inmediatos, sino en la obediencia al Padre. Por eso respondió con las Escrituras: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al citar Deuteronomio, recordó el tiempo en que Israel fue sostenido en el desierto, enseñando que la verdadera vida consiste en confiar en Dios, no en ceder a la necesidad momentánea. Derrotado en el primer intento, el tentador llevó a Jesús a la ciudad santa, lo puso sobre el pináculo del templo y lanzó el desafío: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Aquí Satanás utilizó la propia escritura de manera distorsionada, tratando de inducir a Jesús a forzar una prueba espectacular de su filiación divina. Habría sido un gesto de ostentación, una demostración pública para impresionar a las multitudes. Pero Jesús rechazó esa manipulación, respondiendo nuevamente con la palabra: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. La fe verdadera no exige demostraciones teatrales, sino que descansa en la confianza obediente en Dios. Frustrado, el enemigo presentó su última y más audaz propuesta. Desde un monte alto, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, diciendo: todo esto te daré si postrado me adoras. Esta tentación era una oferta de poder sin cruz, gloria sin sufrimiento, reinado sin sacrificio. Era el atajo para conquistar el mundo sin pasar por la humillación y el dolor de la crucifixión. Sin embargo, Jesús no cedió. Su respuesta fue firme y definitiva: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Con esto rechazó cualquier compromiso con el mal y reafirmó que su misión estaba fundamentada en la adoración exclusiva al Padre. Derrotado en todas las tentativas, Satanás se retiró, y en ese momento ángeles vinieron y sirvieron a Jesús, fortaleciéndolo después de los 40 días de ayuno y prueba. Este episodio lleva un profundo significado para la historia de la salvación. Jesús, como nuevo Adán y nuevo Israel, venció las tentaciones que habían derrotado a la humanidad. Donde el primer hombre cedió al deseo y a la desobediencia, él permaneció fiel. Donde Israel murmuró y cayó en el desierto, él se mantuvo firme mediante la palabra. Su victoria no fue solo personal, sino representativa. Al resistir, abrió camino para la redención de todos los que crean. La tentación en el desierto también enseña que la verdadera fuerza espiritual no está en evitar las pruebas, sino en enfrentarlas con la palabra de Dios. Jesús no derrotó a Satanás con milagros ni con manifestaciones de poder, sino con el conocimiento y la obediencia a las Escrituras. Esta postura nos muestra que incluso nuestras debilidades podemos vencer si permanecemos firmes en la palabra y en la dependencia del Padre. Así, después de 40 días de ayuno, oración y victoria sobre el tentador, Jesús estaba preparado para comenzar su misión pública. El silencio de Nazaret y la soledad del desierto habían cumplido su propósito: moldear y revelar al siervo fiel, al Hijo amado que no se apartaría del propósito. A partir de ahí, saldría a anunciar el reino de Dios, no como un conquistador terrenal, sino como el Mesías que venció mediante la fidelidad. Después de vencer las tentaciones en el desierto, Jesús volvió fortalecido por el Espíritu, listo para iniciar la misión que cambiaría la historia del mundo. El silencio de los años en Nazaret y la prueba solitaria frente al tentador habían preparado el camino. Ahora comenzaría a revelarse públicamente,
anunciando con autoridad el reino de Dios y llamando a su lado a hombres sencillos que se convertirían en sus testigos y apóstoles. El escenario del inicio de su ministerio no fue Jerusalén, el centro religioso, sino la región de Galilea, considerada marginal en relación con la élite de Judea. Esa elección ya revelaba la naturaleza del reino. No comenzaría con el poder político ni con las estructuras sacerdotales, sino entre el pueblo común, en las aldeas, a orillas del mar de Galilea. Allí, el mensaje sería proclamado con sencillez y poder, alcanzando corazones abiertos y sedientos de esperanza. Su primera acción pública registrada en los evangelios es la proclamación clara: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Estas palabras inauguraban una nueva era. El reino de Dios ya no era solo una expectativa futura, sino una realidad que se estaba manifestando en la persona de Jesús. Él no anunciaba únicamente una enseñanza moral, sino la llegada del gobierno divino entre los hombres. En este contexto, Jesús comenzó a llamar a los primeros discípulos. A la orilla del mar de Galilea, encontró a Simón Pedro y a Andrés, su hermano, echando redes al mar, pues eran pescadores. Les dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente ellos dejaron las redes y lo siguieron. Poco después, llamó a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, quienes también dejaron la barca y a su padre para seguir al Maestro. El llamado de Jesús era radical. No era una invitación a una simple jornada de aprendizaje, sino a una transformación de vida. Aquellos hombres, acostumbrados a la rutina de la pesca, ahora serían preparados para lanzar las redes del Evangelio y alcanzar almas. El poder del llamado no estaba en promesas materiales, sino en la autoridad de la presencia de Jesús, que los atraía de manera irresistible. Poco a poco, otros discípulos se unieron: Felipe, Natanael, Mateo el cobrador de impuestos y muchos más que formarían el grupo de los 12. Cada llamado tenía su particularidad, pero todos compartían un punto en común: la decisión de abandonar el antiguo rumbo de sus vidas para seguir al Maestro. Así, el fundamento de la futura iglesia comenzaba a ser establecido no entre los sabios de la ley ni los ricos de la sociedad, sino entre hombres comunes, capaces de ser moldeados por la gracia. El inicio del ministerio de Jesús estuvo también marcado por señales. En Cana de Galilea, durante una boda, ocurrió el primer milagro registrado: la transformación del agua en vino. Cuando el vino se terminó, María, madre de Jesús, intercedió ante él diciendo: «¿No tienen más vino?». Aunque respondió que aún no había llegado su hora, Jesús atendió el pedido. Ordenó llenar de agua las tinajas de piedra usadas para las purificaciones judías y las transformó en vino de la mejor calidad. Este signo no fue solo una demostración de poder, sino un gesto simbólico. El agua de las tinajas representaba los rituales de la antigua alianza, mientras que el vino nuevo apuntaba a la abundancia y novedad del reino de Dios. El milagro manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. La vida cotidiana, representada en una boda sencilla, fue el escenario de la primera revelación pública de su autoridad divina. Además de los signos, Jesús comenzó a recorrer ciudades y aldeas, predicando en las sinagogas y sanando enfermos. Su fama se extendió rápidamente. Personas de todas las regiones acudían en busca de sanidad, liberación y palabras de vida. A diferencia de los maestros de la ley, él enseñaba con autoridad, no solo explicando las Escrituras, sino cumpliéndolas delante de todos. Su mensaje central era el reino de Dios, un gobierno de justicia, paz y amor, que se manifestaba en la tierra a través de su presencia. No hablaba únicamente de normas, sino que revelaba un nuevo modo de vivir. Cada sanidad, cada milagro y cada palabra eran señales de que el reino estaba en acción. Los ciegos veían, los sordos oían, los cautivos eran liberados. El Mesías había llegado. El inicio del ministerio de Jesús estuvo por tanto marcado por 3 elementos fundamentales: el anuncio del reino, el llamado de los discípulos y las primeras señales de su gloria. Estos pilares establecían la base de su obra. Los discípulos serían formados para continuar la misión. Los milagros revelaban que él no era solo un maestro, sino el Hijo de Dios. Y el mensaje mostraba que el tiempo de la promesa se había cumplido. Así, aquel que había vencido las tentaciones en el desierto, ahora se presentaba al mundo como el Cristo. No buscaba prestigio entre los poderosos, sino que caminaba entre los sencillos, llamándolos a seguirlo y mostrando por medio de palabras y obras que el reino de Dios había llegado. Era solo el comienzo, pero ya era evidente. Algo nuevo y transformador estaba ocurriendo,
y nada volvería a ser igual. A medida que Jesús recorría ciudades y aldeas, realizando milagros, sanidades y expulsando demonios, su fama se extendía rápidamente por toda Galilea y más allá. Las multitudes crecían cada día, atraídas no solo por los signos extraordinarios, sino también por la autoridad de su palabra. A diferencia de los maestros de la ley y de los fariseos, él no hablaba como quien simplemente repite tradiciones, sino como alguien que hablaba en nombre del mismo Dios. Fue en este contexto que ante una gran multitud, Jesús pronunció uno de los discursos más significativos y abarcadores de toda la historia, el Sermón del Monte. El escenario era sencillo: una colina en la región de Galilea, con el mar al fondo y el pueblo reunido en expectativa. Al ver a las multitudes, Jesús se sentó, postura típica de un maestro que enseñaba con autoridad, y los discípulos se acercaron. Entonces comenzó a hablar y sus palabras resonaron como el corazón del reino de Dios. El sermón inicia con las bienaventuranzas, declaraciones que subvirtieron la lógica humana sobre felicidad y éxito. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Con estas palabras, Jesús invertía los valores del mundo, mostrando que la verdadera bienaventuranza no está en la fuerza, en la riqueza o en el poder, sino en la humildad, en la misericordia, en la pureza de corazón y en la sed de justicia. Era una nueva ética que revelaba la esencia del reino, un camino de vida fundado en la dependencia de Dios y en la transformación interior. Después Jesús llamó a sus discípulos sal de la tierra y luz del mundo. La sal preserva y da sabor. La luz ilumina y disipa las tinieblas. Así sus discípulos debían ser agentes de transformación, viviendo de tal manera que el mundo pudiera ver en sus acciones el reflejo del Padre. Esta imagen sencilla pero profunda transmitía una responsabilidad clara. La vida de quien sigue a Cristo no es aislada, sino que influye e ilumina a los que están alrededor. El Sermón del Monte también abordó la relación de Jesús con la ley. Él no vino para abolirla, sino para cumplirla en plenitud. Sin embargo, reveló que la justicia del reino va más allá de la letra de la ley, alcanzando el corazón. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. De esta manera, trató temas como el homicidio, el adulterio, los juramentos y la venganza, mostrando que el verdadero cumplimiento de la ley no está solo en las acciones externas, sino en las intenciones del corazón. No basta con no matar, es necesario no alimentar odio. No basta con no cometer adulterio, es necesario purificar la mirada y los deseos. Entre las enseñanzas más revolucionarias se encuentra el llamado al amor al prójimo e incluso al enemigo. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Esta orden rompía con la lógica de la venganza y establecía el amor como el mayor mandamiento del reino. La ética del Mesías no se fundamentaba en la reciprocidad, sino en la gracia, reflejando el carácter del mismo Dios que hace salir el sol sobre justos e injustos. Jesús también enseñó sobre la oración, presentando el modelo conocido como el Padre Nuestro. En él destacó la intimidad con Dios como Padre, la sumisión a la voluntad divina, la confianza en el sustento diario, el perdón y la liberación del mal. Esta oración, simple y profunda, se convirtió hasta hoy en una guía para la espiritualidad cristiana, mostrando que la comunión con Dios no depende de repeticiones vacías, sino de sinceridad y fe. Otro punto fundamental del sermón fue la enseñanza sobre la confianza en Dios. Jesús habló contra la ansiedad, recordando que las aves del cielo son alimentadas por el Padre y los lirios del campo son vestidos con esplendor. Si Dios cuida de la creación, ¿cuánto más cuidará de sus hijos? La lección era clara. En lugar de preocuparse excesivamente por el futuro, sus seguidores debían buscar primero el reino de Dios y su justicia,
confiando en que todas las demás cosas le serían añadidas. El sermón también incluyó advertencias prácticas: no juzgar a los demás de manera hipócrita, no acumular tesoros en la tierra, construir la vida sobre fundamentos sólidos. Concluyó con una parábola poderosa: el hombre prudente construye su casa sobre la roca y el insensato sobre la arena. Cuando vengan los vientos y tormentas, solo la casa sobre la roca permanecerá. El mensaje final era claro: escuchar las palabras de Jesús y ponerlas en práctica es lo que garantiza firmeza frente a las adversidades. Cuando terminó el sermón, las multitudes quedaron maravilladas con su doctrina, porque él las enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Allí en la ladera de Galilea no estaba solo un maestro religioso más, sino el mismo Hijo de Dios revelando los principios eternos de su reino. El Sermón del Monte se convirtió en un hito. En él, Jesús presentó el corazón de su mensaje: un reino que no se limita a prácticas externas, sino que transforma el interior, que no se guía por la lógica humana del poder, sino por la gracia, la misericordia y el amor. A partir de ese momento, no había duda. El mensaje de Cristo no era solo consuelo, sino también desafío. No solo promesa, sino exigencia de cambio. Así, el maestro que había llamado discípulos y obrado señales en Caná, ahora revelaba, en vivas palabras, el estándar del reino que estaba estableciendo. Un reino que comenzaba en el corazón y se manifestaba en cada gesto, palabra y decisión. Las palabras de Jesús, llenas de autoridad, ya habían impresionado a las multitudes en el Sermón del Monte, pero su mensaje no se limitaba solo a la enseñanza. Estaba confirmado por obras poderosas que testificaban la presencia del reino de Dios. Los milagros y señales realizados por Jesús no eran meras demostraciones de poder sobrenatural, sino manifestaciones visibles de la compasión divina y de la llegada de una nueva realidad, la victoria de Dios sobre el pecado, la enfermedad, el sufrimiento y hasta la muerte. Desde el inicio de su ministerio, los evangelios relatan curaciones extraordinarias. Jesús tocaba a leprosos, considerados intocables y excluidos de la sociedad, y eran purificados instantáneamente. Devolvía la vista a ciegos de nacimiento, hacía oír a los sordos, hablar a los mudos y caminar a los paralíticos. Cada sanidad no era solo un acto de alivio físico, sino también un signo de restauración espiritual y social. El leproso podía volver al convivio de la comunidad. El paralítico, antes dependiente, ahora caminaba en libertad. En esas acciones se revelaba un Dios que no se limitaba a la compasión en palabras, sino que intervenía directamente en el dolor humano. Además de las curaciones, los evangelios destacan las liberaciones de endemoniados. En muchas ocasiones, personas dominadas por espíritus malignos fueron liberadas por el poder de la palabra de Jesús. El caso del Garadeno, poseído por una legión de demonios, es emblemático. Viviendo entre sepulcros, encadenado y dominado por la violencia, parecía perdido. Pero ante la orden de Jesús, los espíritus se sometieron y fueron expulsados. El hombre, antes controlado por el mal, fue visto sentado, vestido y en perfecto juicio. Estas señales mostraban que el reino de Dios significaba también un enfrentamiento directo contra las fuerzas espirituales de las tinieblas, trayendo liberación y restauración a los oprimidos. Los milagros de provisión también marcaron profundamente el ministerio de Jesús. El más notable fue la multiplicación de los panes y peces. Ante una multitud hambrienta que lo había seguido para escuchar sus enseñanzas, Jesús tomó 5 panes y 2 peces, dio gracias y los repartió. Para sorpresa de todos, el alimento no solo fue suficiente, sino que sobraron 12 canastas llenas. Este milagro fue repetido en otra ocasión, confirmando que aquel que predicaba sobre la confianza en Dios era el mismo que satisfacía las necesidades concretas del pueblo. La multiplicación no fue simplemente un acto de poder, sino una lección sobre la abundancia del reino y la generosidad de Dios. Otro momento memorable ocurrió en el mar de Galilea, cuando los discípulos enfrentaban fuertes vientos durante la travesía. Jesús se acercó a ellos caminando sobre las aguas. El episodio, además de sorprender a los discípulos, simbolizaba el dominio de Cristo sobre las fuerzas de la naturaleza.
Pedro, movido por la fe, llegó a dar algunos pasos sobre el agua, pero al vacilar comenzó a hundirse y fue inmediatamente socorrido por Jesús. Esta señal demostraba que el poder de Dios no se restringe a la sanidad o a la provisión, sino que alcanza incluso a los elementos de la creación, reafirmando la identidad de Jesús como Señor de la vida y de la historia. Sin embargo, el culmen de los signos de Jesús antes de su propia resurrección fue sin duda la resurrección de Lázaro. Lázaro, amigo cercano de Jesús, había muerto y ya llevaba 4 días sepultado cuando el Maestro llegó a Betania. Marta y María, hermanas del difunto, lloraban su pérdida, y muchos judíos se habían reunido para consolarlas. Al ver el sufrimiento de todos, Jesús lloró, revelando su profunda empatía por el dolor humano. No obstante, ante la tumba, ordenó: «Lázaro, sal fuera». Y el muerto salió, aún envuelto en vendas funerarias. Este milagro fue un parteaguas. Por un lado, muchos creyeron definitivamente en Jesús. Por otro, las autoridades religiosas decidieron que debían eliminarlo, pues los signos hacían incontestable su autoridad. Los milagros de Jesús, por lo tanto, tenían múltiples propósitos. Eran expresión de compasión, confirmaban su identidad mesiánica, revelaban el carácter del reino de Dios y confrontaban directamente las estructuras del mal, ya fueran enfermedades, opresiones espirituales o incluso la muerte. Cada señal apuntaba a algo mayor, no solo a la solución de un problema momentáneo, sino a la restauración plena que el Mesías traería a través de su vida, muerte y resurrección. Al ver estos signos, muchos se maravillaban, pero Jesús siempre recordaba que los milagros no eran un fin en sí mismos, eran invitaciones a la fe. No todos los que comieron los panes multiplicados o los que vieron resucitar a los muertos permanecieron firmes como discípulos. Los signos eran puertas abiertas para que los corazones reconocieran que, en verdad, el reino de Dios se había acercado. Así, el maestro que había predicado sobre el amor, el perdón y la confianza en Dios, ahora confirmaba con obras concretas que sus palabras no eran solo discurso, sino realidad. El reino estaba en acción, restaurando cuerpos, liberando almas, supliendo necesidades y venciendo a la muerte. Cada milagro era un anticipo de la obra mayor que aún vendría, cuando Él mismo enfrentara la cruz y triunfara sobre la sepultura. Los milagros y señales de Jesús atraían multitudes y despertaban admiración, pero también provocaban inquietud y resistencia entre los líderes religiosos de Israel. Fariseos, escribas y saduceos lo veían no solo como un maestro popular, sino como una amenaza al orden establecido. El modo en que enseñaba, la autoridad de sus palabras y la osadía de sus acciones exponían las fragilidades y contradicciones de las tradiciones religiosas de la época. Así, los enfrentamientos entre Jesús y las autoridades se volvieron inevitables. Los fariseos, conocidos por su estricta observancia de la ley y de las tradiciones orales, se enorgullecían de su religiosidad. Los escribas, estudiosos e intérpretes de la ley, eran guardianes de la letra, pero muchas veces distantes del espíritu de la palabra. Los saduceos, por su parte, pertenecientes a una élite aristocrática y sacerdotal, defendían intereses políticos y religiosos ligados al templo y al poder romano. Cada grupo, con sus particularidades, encontraba en Jesús un incómodo adversario. Uno de los principales puntos de fricción fue el sábado. Para los fariseos, guardar el sábado era una de las expresiones máximas de fidelidad a Dios, pero habían convertido ese mandamiento en una carga llena de reglas minuciosas. Jesús, sin embargo, no dudaba en sanar en sábado. Ciegos recibían la vista, paralíticos se levantaban y manos atrofiadas eran restauradas precisamente en ese día. Cuando era confrontado, respondía: «El sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado». Al declararse Señor del sábado, Jesús no solo liberaba el mandamiento de una interpretación legalista, sino que afirmaba su propia autoridad sobre la ley. Otro campo de conflicto fue la pureza ritual. Los fariseos criticaban a sus discípulos por comer sin lavarse las manos según las tradiciones. Entonces, Jesús denunció la hipocresía de quienes se preocupaban por rituales externos, pero descuidaban el corazón. «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran,
enseñando doctrinas que son mandamientos de hombres. Para él, no era lo que entraba por la boca lo que contaminaba al hombre, sino lo que salía de ella, palabras, intenciones y actitudes que revelaban el interior. Los saduceos, que no creían en la resurrección, también buscaron enfrentarlo. En cierta ocasión, presentaron una cuestión elaborada sobre el matrimonio en la vida futura, intentando ridiculizar la doctrina de la resurrección. Jesús respondió con sabiduría, mostrando que ellos no comprendían ni las Escrituras ni el poder de Dios. La resurrección, afirmó, no sería una simple repetición de la vida terrenal, sino una realidad transformada, donde Dios es Señor de vivos y no de muertos. Los fariseos y escribas también intentaban constantemente tenderle trampas. Una vez llevaron ante él a una mujer sorprendida en adulterio, esperando que Jesús se contradijera entre la ley de Moisés y la misericordia que predicaba. En silencio, se inclinó y escribió en el suelo. Luego dijo: «Aquel de vosotros que esté sin pecado, sea el primero en arrojarle una piedra». Uno a uno, los acusadores se retiraron, dejando sola a la mujer delante de Jesús, quien le dijo: «Vete, y no peques más». Esa respuesta revelaba no solo la sabiduría divina, sino la esencia de su misión. No vino a condenar, sino a salvar, llamando al arrepentimiento y a una vida nueva. Los enfrentamientos alcanzaron su punto más alto cuando Jesús denunció públicamente la hipocresía religiosa. Dirigiéndose a fariseos y escribas, pronunció una serie de ayes, revelando su incoherencia. «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y desenfreno». Los comparó con sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero por dentro llenos de huesos y pudredumbre. Esa denuncia directa exponía el contraste entre religiosidad aparente y verdadera justicia. Jesús también confrontó la manera en que explotaban al pueblo. Los acusó de imponer cargas pesadas que ellos mismos no cargaban, de buscar los primeros lugares en las sinagogas y de amar los saludos en las plazas. Sus críticas no eran solo contra prácticas individuales, sino contra un sistema religioso que se había alejado del propósito original de la ley, transformándola en un instrumento de poder y opresión. Estos enfrentamientos, sin embargo, no tenían como objetivo únicamente desenmascarar la hipocresía. También revelaban el llamado de Jesús a una fe auténtica, enraizada en el amor, en la misericordia y en la justicia. Él insistía en que los mayores mandamientos eran amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como uno mismo. Toda la ley y los profetas dependían de esos dos principios. La creciente tensión entre Jesús y las autoridades religiosas aumentaban la oposición contra él. Si por un lado el pueblo se maravillaba de sus enseñanzas y obras, por otro, los líderes tramaban cómo podrían callarlo. Con cada señal, con cada palabra, era más evidente que la presencia de Jesús desestabilizaba las estructuras religiosas y políticas de su tiempo. Así, el maestro que sanaba y liberaba, también se levantaba contra la falsedad espiritual. Su vida no era solo de ternura, sino también de valentía profética, denunciando injusticias y llamando al arrepentimiento. Y esos enfrentamientos se volverían cada vez más intensos, preparando el camino para la conspiración que muy pronto lo llevaría a la condena. Los enfrentamientos con los líderes religiosos se intensificaban. Con cada enseñanza, con cada milagro, quedaba más evidente que Jesús no era simplemente otro maestro itinerante. Su autoridad trascendía las tradiciones humanas y despertaba tanto fe como oposición. En ese contexto de tensiones crecientes, él se volvió de manera especial hacia sus discípulos, pues sería esencial que comprendieran quién era realmente y cuál era la misión que llevaba consigo. Fue en la región de Cesarea de Filipo, al norte de Galilea, donde ocurrió uno de los momentos más trascendentes en el camino de los discípulos. Mientras caminaban, Jesús les preguntó: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron lo que oían entre el pueblo. Algunos decían que era Juan el Bautista resucitado, otros Elías, otros aún Jeremías o alguno de los profetas. Las opiniones eran muchas, pero todas insuficientes para captar la totalidad de su identidad. Entonces Jesús hizo la pregunta central: ¿Y vosotros,
¿quién decís que soy yo? Fue Simón Pedro quien, movido por la revelación divina, respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquella declaración no era fruto del razonamiento humano, sino de revelación espiritual. Jesús lo reconoció y respondió: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En ese momento Jesús confirmó la importancia del testimonio de Pedro y en sentido simbólico declaró: Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La confesión de Pedro se convertía así en el fundamento de la fe cristiana, reconocer a Jesús no solo como Maestro, sino como el Cristo, el ungido de Dios, enviado para salvar. Sin embargo, acto seguido, Jesús comenzó a explicar algo que los discípulos aún no podían comprender, que era necesario que Él sufriera, fuera rechazado por los líderes religiosos, fuera muerto y que al tercer día resucitara. Esta revelación los sorprendió y escandalizó, pues esperaban a un Mesías conquistador, libertador político de Israel. Pedro, dominado por ese pensamiento, llegó incluso a reprenderlo, diciendo que tal cosa jamás podría suceder. Pero Jesús lo corrigió severamente. Apártate de mí, Satanás, tú eres para mí piedra de tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Este contraste revela la profundidad de la confesión de Pedro. Había reconocido la identidad de Jesús, pero aún no comprendía plenamente la naturaleza de su misión. El Cristo no venía para establecer un reino terrenal inmediato, sino para entregar su vida como sacrificio redentor. El verdadero camino mesiánico pasaba por la cruz. Poco tiempo después ocurrió otro episodio grandioso, destinado a reforzar en los discípulos la convicción sobre quién era Jesús: la transfiguración. Jesús llevó consigo a Pedro, Jacobo y Juan a un monte alto. Mientras oraba, su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De repente, Moisés y Elías aparecieron y conversaban con él. Ambos testificaban que Jesús era el cumplimiento de toda la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Los discípulos quedaron atónitos ante la escena. Pedro, conmovido por la emoción, propuso levantar 3 enramadas, una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Pero mientras aún hablaba, una nube luminosa los cubrió y una voz desde el cielo declaró: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, a él escuchad. Una vez más el Padre confirmaba la identidad del Hijo, así como lo había hecho en el bautismo. Los discípulos cayeron sobre sus rostros, llenos de temor. Pero Jesús los tocó y dijo: Levántense y no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Esta escena extraordinaria tenía un propósito claro: fortalecer la fe de los discípulos para los días difíciles que vendrían. Acababan de oír acerca de la necesidad de la cruz, algo que les resultaba incomprensible. La transfiguración fue, por tanto, una anticipación de la gloria futura, mostrando que el camino del sufrimiento terminaría en victoria. La confesión de Pedro y la transfiguración se complementan. La primera reveló, por boca de un discípulo, la identidad de Jesús como el Cristo. La segunda mostró, por la manifestación celestial, la gloria de esa identidad. Una estuvo marcada por la revelación en el corazón humano, la otra por la revelación directa del Padre. Ambas preparaban a los discípulos para entender que seguir a Jesús significaba cargar la cruz, pero también participar de su gloria. Estos episodios también muestran el dinamismo de la fe. Reconocer a Jesús es el primer paso, pero es necesario profundizar en el entendimiento de su misión. Es posible confesar al Cristo y al mismo tiempo resistirse a la idea de la cruz. Por eso, Jesús continúa enseñando, corrigiendo y revelando, conduciendo a sus discípulos desde la revelación inicial hasta la comprensión plena del misterio de la redención. Así, en medio de enfrentamientos con religiosos e incomprensiones del pueblo, Jesús consolidaba en los discípulos la certeza de quién era. A partir de estas experiencias, ellos estaban siendo preparados para convertirse en testigos de su muerte y resurrección. El camino seguía, y cada paso revelaba con más claridad que el Cristo no solo hablaba del reino, sino que Él mismo era la encarnación de ese reino. Después de la confesión de Pedro y de la transfiguración en el monte, los discípulos estaban cada vez más conscientes de que caminaban con el Cristo, el Hijo de Dios. Sin embargo, aún flotaba sobre ellos la tensión entre la gloria revelada
y la cruz anunciada. A medida que se acercaba la Pascua, Jesús dejó Galilea y se dirigió a Jerusalén, la ciudad santa, donde se cumpliría el clímax de su misión. Había llegado la hora de presentarse públicamente como el rey prometido, pero no de la manera que muchos esperaban. La expectativa mesiánica en Israel era intensa. El pueblo, oprimido por el dominio romano, soñaba con un libertador político, alguien que restaurara la gloria del reino de David y expulsara a los invasores. En ese contexto, la entrada de Jesús en Jerusalén sería interpretada como un gesto cargado de simbolismo y esperanza. Pero, como en toda su vida, él subvertiría las expectativas humanas, revelando un reino de naturaleza diferente. Antes de entrar en la ciudad, Jesús envió a 2 discípulos a una aldea cercana con instrucciones específicas. Debían traer un burrito sobre el cual nadie había montado aún. Esta orden no era casual. El profeta Zacarías había anunciado siglos antes: «He aquí, tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde, montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna». Al elegir este animal, Jesús se declaraba rey, pero un rey de humildad y de paz, no de guerra. Mientras los conquistadores entraban en caballos imponentes, él se presentaba montado en un humilde jumentillo, señalando que el reino de Dios no se establece por la violencia, sino por la mansedumbre. Cuando Jesús entró en Jerusalén, la escena fue extraordinaria. Multitudes se reunieron, extendiendo sus mantos por el camino, mientras otros cortaban ramas de palmera y las colocaban delante de él. Este gesto recordaba antiguas celebraciones de victoria, pero aquí adquiría un nuevo significado. El pueblo reconocía, aunque de forma incompleta, que delante de ellos estaba alguien extraordinario. Las voces se alzaban al unísono: «Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas!». El clamor de Hosana, que significa «Sálvanos ahora», expresaba tanto alabanza como súplica. El pueblo veía en Jesús la esperanza de liberación, aunque sin comprender plenamente la naturaleza de esa salvación. Para ellos podía ser el inicio de una revolución contra Roma. Para Jesús era el anuncio de una victoria mucho mayor, la liberación del pecado y de la muerte. La entrada triunfal no pasó desapercibida por las autoridades religiosas. Los fariseos, preocupados por la agitación popular, pidieron a Jesús que reprendiera a sus discípulos y a las multitudes. Pero él respondió: «Si ellos callaran, las mismas piedras clamarían». Esta respuesta revelaba que aquel momento tenía una dimensión cósmica. Era la manifestación pública del Mesías, y nada podría detenerla. El rey prometido estaba entrando en su ciudad, aunque la mayoría no comprendiera que su trono sería una cruz. Al entrar en Jerusalén, Jesús no se dirigió a un palacio ni al cuartil de Roma. Fue al templo, centro de la vida religiosa de Israel. Allí observó todo, pero pospuso sus acciones para los días siguientes, cuando expulsaría a los cambistas y denunciaría la corrupción que había transformado la casa de oración en cueva de ladrones. La entrada triunfal fue por tanto solo el comienzo de la última semana de su vida, una semana marcada por confrontaciones, enseñanzas intensas y finalmente su entrega. Este episodio encierra una profunda tensión. Por un lado tenemos la aclamación popular, los mantos en el suelo, las ramas y los gritos de alabanza. Por otro, sabemos que pocos días después, esa misma multitud sería manipulada para clamar: «¡Crucifícalo!». La entrada triunfal muestra la fragilidad de las expectativas humanas y lo fácil que el entusiasmo puede convertirse en rechazo cuando el Mesías no corresponde a los anhelos políticos y terrenales. No obstante, desde el punto de vista divino, cada detalle cumplía el propósito eterno. La profecía de Zacarías se cumplía ante los ojos de todos. El rey justo y humilde estaba entrando en Jerusalén, no para tomar poder por la fuerza, sino para ofrecer su vida en sacrificio. No vino a establecer un trono terrenal, sino a inaugurar el reino eterno. Así, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén es al mismo tiempo celebración y anuncio. Celebración porque revela, aunque sea de forma parcial, el reconocimiento de que Él es el Rey. Anuncio porque señala el camino que recorrería hasta la cruz. El burrito, las ramas, los hosanas, todos esos elementos convergían para mostrar que el Mesías no reinaría por la espada, sino por el amor sacrificial. De esta manera, aquel que había sido confesado como el Cristo por Pedro y revelado en gloria en la transfiguración, ahora se presentaba públicamente como el Rey que viene en nombre del Señor. El pueblo lo aclamaba, las profecías se cumplían.
y el destino estaba trazado. Jerusalén recibía a su rey, pero no comprendía que para coronarlo, primero debía levantarlo en un madero. La entrada triunfal en Jerusalén había marcado el inicio de la semana más decisiva de la historia. Entre ramos y hosanas, el pueblo saludó a Jesús como rey, pero a medida que los días avanzaban, la tensión aumentaba. Las autoridades religiosas conspiraban en secreto, temiendo su influencia sobre las multitudes, y hasta entre los discípulos flotaba la sombra de la traición. La fiesta de la Pascua se acercaba, y sería en ese contexto que Jesús celebraría con sus discípulos la última comida antes de la cruz. En la noche en que fue entregado, Jesús reunió a los 12 en un cenáculo preparado especialmente para la celebración pascual. La Pascua, para los judíos, era memoria de la liberación de Egipto, cuando la sangre del Cordero libró a los hijos de Israel de la muerte. Pero esa noche, el verdadero Cordero estaba a la mesa, listo para ofrecerse a sí mismo por la redención de la humanidad. Durante la comida, Jesús tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo entregó a los discípulos diciendo: «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». Luego tomó la copa y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, derramada en favor de muchos». Así instituyó la Cena del Señor, un memorial eterno del sacrificio que estaba a punto de realizar. El pan y el vino, símbolos de alimento y alegría, ahora apuntaban a su cuerpo y sangre, entregados por amor. En esa misma cena, Jesús reveló que sería traicionado por uno de los que estaban a la mesa. Los discípulos se turbaron, preguntándose quién sería. Judas Iscariote, ya movido por Satanás y habiendo acordado entregar al Maestro por 30 piezas de plata, recibió el trozo de pan dado por Jesús y salió apresurado en la oscuridad de la noche. El contraste era doloroso. Mientras el Cordero se ofrecía en amor, un amigo cercano lo entregaba en traición. Después de la cena, Jesús condujo a los discípulos al Getsemaní, un jardín en el Monte de los Olivos. Allí, en profunda agonía, se retiró a orar. Su alma estaba angustiada hasta la muerte. Postrado, clamó al Padre: «Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres». El peso de la misión recaía sobre él. Pronto cargaría sobre sí los pecados del mundo. Su sudor se volvió como gotas de sangre, tan intensa era la lucha interior. Aún así, permaneció sometido. No buscaba escapar de la cruz, sino cumplir la voluntad del Padre. Mientras tanto, los discípulos, incapaces de velar, se dormían. Fue en ese momento cuando Judas llegó, acompañado de guardias y soldados enviados por los principales sacerdotes. Se acercó a Jesús y lo saludó con un beso, señal convenida para identificarlo. La escena es una de las más dolorosas de la narrativa. El gesto de afecto se convertía en instrumento de traición. Jesús, sin embargo, lo recibió con serenidad. «Amigo, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?». Los guardias prendieron a Jesús. Pedro, en desesperación, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Pero Jesús lo reprendió: «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán». Tocó al herido y lo sanó, mostrando que su reino no sería establecido por la violencia. Abandonado por los discípulos, que huyeron temerosos, fue llevado bajo custodia para ser juzgado. Esa noche, Jesús enfrentó una serie de juicios injustos. Primero, ante el Sanedrín, Consejo Supremo de los Judíos, fue acusado de blasfemia por declararse Hijo de Dios. Se convocaron testigos falsos, pero sus palabras no se sostenían. Aún así, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y declaró: «¿Qué necesidad tenemos aún de testigos? Vosotros habéis oído la blasfemia». La sentencia de muerte fue sellada, aún sin pruebas legítimas. Después fue llevado ante Pilato, el gobernador romano. Este lo interrogó, preguntando: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús respondió que su reino no era de este mundo. Pilato no halló en él culpa alguna e intentó liberarlo, pero la presión de las autoridades y de la multitud crecía. Para evadir la responsabilidad, lo envió a Herodes Antipas, que estaba en Jerusalén. Herodes esperaba ver milagros, pero ante el silencio de Jesús se burló de él, lo vistió con un manto de escarnio y lo devolvió a Pilato. De nuevo ante el gobernador,
la decisión se volvía inevitable. Pilato, convencido de la inocencia de Jesús, ofreció liberarlo en lugar de un prisionero. Sin embargo, instigada por los líderes religiosos, la multitud clamó por Barrabás, un revoltoso, y pidió que Jesús fuera crucificado. Lavándose las manos delante de la multitud, Pilato se declaró inocente de la sangre de aquel justo, pero autorizó su ejecución. La última cena, la agonía en Getsemaní, la traición de Judas y los juicios injustos marcan el punto culminante del sufrimiento antes de la cruz. Cada detalle cumple las Escrituras y revela la profundidad del amor de Cristo. El Cordero Pascual estaba siendo entregado, no porque tuviera culpa, sino porque asumió voluntariamente el lugar de la humanidad. Así aquel que había sido aclamado como rey pocos días antes, ahora era rechazado, acusado y condenado. Los hosanas se callaron, sustituidos por los gritos de «¡Crucifícalo!». El camino de la humillación estaba trazado, y el Mesías se entregaba para que a través de su dolor la salvación fuera alcanzada. Tras la traición de Judas, el arresto en Getsemaní y los juicios injustos ante el Sanedrín, Pilato y Herodes, el destino de Jesús estaba sellado. Condenado a la muerte por crucifixión, el castigo más cruel y humillante del Imperio Romano, ahora caminaría hacia el clímax de su misión: entregar su propia vida por la redención de la humanidad. La madrugada estuvo marcada por humillaciones y violencia. Jesús fue brutalmente azotado por los soldados romanos, quienes le colocaron una corona de espinas sobre la cabeza, lo vistieron con un manto púrpura y se burlaron diciendo: «¡Salve, Rey de los Judíos!». Lo golpearon con varas, escupieron en su rostro y lo trataron como a un criminal cualquiera. Pilato, aún vacilante, lo presentó a la multitud, esperando que la visión del hombre ensangrentado fuera suficiente para despertar compasión. Pero los gritos resonaron más fuertes: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Cargando su propia cruz, Jesús fue conducido por las calles de Jerusalén hacia el Gólgota, que significa lugar de la calavera. El peso del madero y la extenuación física tras las torturas lo hicieron caer en el camino. Los soldados obligaron a Simón de Cirene a ayudarle a cargar la cruz, símbolo no solo del peso físico, sino también del peso espiritual que Jesús llevaba, los pecados de toda la humanidad. Al llegar al Gólgota, lo crucificaron. Clavos atravesaron sus manos y sus pies y lo levantaron entre dos criminales, como si fuera un malhechor más. Sobre su cabeza colocaron un letrero que decía «Jesús Nazareno, Rey de los Judíos», escrito en hebreo, latín y griego para que todos lo leyeran. La inscripción, hecha en tono de burla por los romanos, contenía sin embargo una verdad que ellos no comprendían. Allí estaba, en efecto, el Rey. Las horas en la cruz estuvieron marcadas por el dolor y el desprecio. Los que pasaban lo insultaban, desafiándolo a bajar de la cruz si realmente era el Hijo de Dios. Los líderes religiosos se burlaban, diciendo que había salvado a otros pero no podía salvarse a sí mismo. Incluso uno de los ladrones crucificados junto a él lo injuriaba, pero el otro, tocado por la gracia, reconoció la inocencia de Jesús y le pidió: «Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y la respuesta de Jesús fue promesa eterna: «En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Incluso en medio del sufrimiento, seguía extendiendo misericordia y ofreciendo salvación. Entre los que presenciaban estaban María, su madre, y Juan, el discípulo amado. Con ternura Jesús miró a ambos y dijo: «Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre». Incluso en su agonía, cuidaba de los suyos, mostrando que su amor no se extinguía ante el dolor. La crucifixión se prolongó durante horas. Al mediodía, una oscuridad sobrenatural cubrió la tierra hasta las 3 de la tarde, como si la creación entera lamentara el sufrimiento de su Creador. En uno de los momentos más angustiantes, Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». No era solo el dolor físico lo que lo consumía, sino el peso espiritual de cargar sobre sí los pecados del mundo, experimentando la separación que el pecado causa entre el hombre y Dios. Finalmente, después de haber cumplido todo lo que estaba determinado,
Jesús pronunció palabras que sellaron su obra. Consumado es. Con ello declaraba que la deuda del pecado había sido pagada, que la redención estaba completa. Luego exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y, inclinando la cabeza, entregó su vida. En el instante de su muerte, ocurrieron hechos extraordinarios. El velo del templo, que separaba el lugar santísimo, símbolo de la presencia de Dios, del resto del templo, se rasgó de arriba a abajo. Ese gesto simbólico mostraba que, mediante el sacrificio de Cristo, el acceso a Dios estaba ahora abierto a todos los que creen. Ya no había barrera entre lo sagrado y lo humano, porque el mismo Hijo se había convertido en el camino. La tierra tembló, las rocas se partieron y sepulcros se abrieron. El centurión romano, testigo de los acontecimientos, exclamó: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Así, incluso entre los gentiles, comenzaba a brotar la confesión de fe que se extendería por el mundo. La crucifixión, que a ojos humanos parecía derrota, era en realidad la victoria más profunda de la historia. Allí en el madero, Jesús tomó sobre sí la condena que correspondía a todos nosotros. Murió como cordero, pero su muerte inauguraba un nuevo pacto, sellado no con sangre de animales, sino con su propia sangre. Mientras su cuerpo era bajado de la cruz y colocado en un sepulcro prestado, la esperanza parecía haber sido sepultada. Los discípulos estaban dispersos. El cielo parecía en silencio y la muerte aparentaba triunfar. Pero en realidad, el acto consumado en el Gólgota había cambiado para siempre el destino de la humanidad. La cruz no era el final, sino el preludio de la resurrección que pronto convertiría el luto en victoria. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos y familiares para que más personas puedan recibir esta palabra. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún nuevo contenido. Que Dios te bendiga siempre.